Gloria al Señor. Bueno, en esta mañana les presento un saludo en el nombre del Señor Jesucristo a todos mis hermanos de la Congregación del Triunfo, a todos los amigos. Un saludo muy especial a los hermanos que están llegando en este momento a conectarse para escuchar esta devocional en esta mañana en el nombre del Señor Jesús. Que sea el Señor Jesucristo bendiciéndolos en esta hora, que sea el Señor Jesucristo haciendo un altar en su casa para que usted lo pueda bendecir, para que usted lo pueda glorificar, para que usted lo pueda exaltar. De verdad que es un privilegio podernos encontrar en esta mañana para estrenar un día más de misericordia que el Señor Jesucristo nos da. Y ahí, mientras que se van ubicando, mientras que van llegando, todos se van conectándose, se van organizando en sus casas para escuchar hoy la preciosa devocional en esta mañana, los voy a invitar para que abramos nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, el capítulo 18, el verso 20. Primera de Reyes 18, capítulo 20, versículo 20. Voy a ir leyendo y usted en su casa puede ir buscando para la gloria del Señor. Y dice así: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dense unos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de nuestro Dios, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey, le fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese entre tantos. Ellos andaban saltando cerca al altar que habían hecho. Aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en voz alta, porque Dios quizás está meditando o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y le arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo hacerlo otra vez y otra vez lo hicieron. Dijo aún hacerlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el
aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces les dijo Elías: prender a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y lo llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Vamos a orar, vamos a orar. Creo que esta lectura es muy clara, lo que está diciendo en esta hora. Yo no sé si usted quiere ofrecer un altar al Señor y tiene que hablar el altar en su casa, con su familia, pero vamos en este momento, nuestro corazón es el altar. Ese es el altar, así que usted disponga su vida, dispongamos nuestro corazón. Ya vimos el ejemplo. Los de Baal estuvieron todo el día y no hubo quien respondiese, pero Dios nuestro es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Él sí nos responde. Yo te invito para que invoquemos el nombre del Señor. Si alguno está enfermo, invoque el nombre del Señor. Si alguno está triste, cante alabanzas, dice la palabra del Señor. Vamos a orar para que sea el Señor en esta hora dirigiendo nuestras vidas. Y este altar que tenemos lo dispongamos para que ahorita ofrezcamos el sacrificio en alabanzas. Y cuando nos toque escuchar la palabra, también vamos a orar. Soberano Jesús, en esta hora, Padre Celestial, estamos delante de tu presencia. Ofrezco mi vida, Señor, mi corazón y mi vida, Señor, tu altar para ti, Señor. Que tú seas agradando, que esta ofrenda suba como la que ofreció, Señor, este profeta. Que suba tu presencia, mi Cristo amado. Que tú la recibas, mi Cristo. Recibe la oración, Señor Jesús, de cada uno de mis hermanos que están ofreciendo a ti sacrificio vivo, Padre Celestial. Te clamamos, Señor, te bendecimos, Padre Celestial. Y si algún hermano o amigo que está escuchando necesita, Señor, que tu presencia esté en su vida, Señor, en su cuerpo, sanidad, Padre Celestial, o de pronto se encuentra acongojado, triste, Señor, preocupado, que sea tu presencia llenando su vida, oh mi Cristo amado, y que la oración suba, Señor, como olor grato a tu presencia, y podamos rendirte este culto, Dios mío bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, gloria al Señor Jesús. Bueno, vamos a glorificar al Señor con un himno muy precioso que está en el manantial de inspiración, el 223, un sacrificio vivo. Es el himno que vamos a cantar hoy. Has buscado la paz y divino solaz y deseas que crezca tu fe, pero te es menester alma y cuerpo traer.
creo que nos está hablando en esta mañana que busquemos su presencia, de que Él es el que nos llena. Y hay una estrofa que me llama mucho la atención y dice: satisfecho estarás, paz y gozo tendrás, un amor cual las ondas del mar, y verás lo que es el sentarse a sus pies cuando traigas tu todo al altar. Amén, gloria al Señor Jesús. Bueno, gracias le damos al Señor, a todos los hermanos que se están conectando. Ya mi esposo Elías nos estará saludando. Y bueno, gracias a Dios, los dejo en la grata compañía del hermano Víctor. Dios les bendiga grandemente. Bendiciones para todos en esta preciosa mañana. Una vez más nos damos cita en el nombre del Señor Jesucristo, saludando a todos los hermanos de la IPUC en el barrio El Triunfo, aquí en la ciudad de Medellín, y a todos los hermanos, a todos los amigos que se están conectando, que están conectados desde que iniciamos transmisión. Ya se nos ha vuelto costumbre estar aquí. Esperamos que lo que hacemos lo hagamos todos para la gloria del Señor Jesucristo, porque especialmente primero tenemos que darle al Señor reconocimiento para que sea recíproco y recibir de parte de Él la bendición espiritual, porque yo creo que la bendición material ha estado, Dios ha provisto para cada uno de nosotros, y si no ha provisto, yo creo que es necesario que analicemos el por qué, pero oraremos a Dios para que provea también el bienestar material que todos necesitamos. Y yo creo que aunque lo material sea necesario, yo creo que lo más indispensable es una mente sana, y qué mejor que permitir al Señor que nos ayude para que tengamos una buena conciencia para con Él y para con los demás. Así que reiteramos pues la bienvenida para todos en el nombre del Señor, al hermano Ignacio, al hermano Diego, a la hermana Karine, a Vilma, a Valentina, a Nubia, al hermano Nicolás, a la hermana Camila y a su familia, a la hermana Lina Mazo y a su esposo el hermano Eliobar, a sus hijos y a todos los hermanos por allá. Un saludo para todos en el nombre del Señor. En Venezuela también está Sergio, está Andrea. Esperamos pues que el Señor Jesucristo los esté guardando y ayudando allá en ese lugar. A mi sobrina Tatiana, a mi hermana Mary y a los demás que están conectados aquí, la hermana Margarita, Adriana Moreno y muchos más que están aquí con nosotros. Queremos rectificar o queremos reivindicar la palabra de Dios les bendiga a todos grandemente. Gracias por estar con nosotros una vez más. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, ya como es costumbre. Yo les invito, vamos a poner ahí San Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Vamos a leer allí la Biblia, la palabra del Señor, lo que nos va a enseñar el Señor Jesucristo a través de su palabra y a través mío. Esperemos pues que sea para edificación de todos nosotros y podamos apropiar de esta palabra en este día y pongamos por obra la palabra del Señor en nuestras vidas. San Juan capítulo 8, el versículo 31 y 32 dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a hablar con la ayuda del Señor cuando somos libres, cuando somos libres. De eso vamos a hablar. Vamos a invocar el nombre de Jesús para que su palabra se glorifique y para que otros que vayan entrando en transmisión puedan también beneficiarse de la palabra, y en algún momento cualquiera en diferido pueda ver este mensaje también. Beneficiarse. Y repito, la palabra del Señor es para aplicarla, más que memorizarla y tener mucha palabra en la conciencia. Lo que necesitamos es aplicar la palabra del Señor para nuestras vidas. Oremos a Dios. Bendito Jesús, Padre Santo, damos gracias una vez más porque estamos convencidos de que tú estás con nosotros, Dios mío. Te pedimos, Señor Jesucristo, que tu palabra llegue a cada vida, a cada corazón, y haga el efecto por el cual es necesario que se predique, Señor. Te pedimos por todos los que están en conexión
también por los que han de ver este mensaje en algún momento de escucharlo, que sea de beneficio para sus vidas, Señor, y que se apropien de tu palabra y de tus promesas. Lo declaramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando somos libres, le voy a explicar el por qué hay que hablar de esto. Con la ayuda del Señor vamos a analizar varias cosas por las cuales la gente o las personas o las naciones han entrado en esclavitud, y por qué, aunque hayan salido de la esclavitud, siguen siendo, aunque hayan salido de la esclavitud, continúen siendo esclavos. Y le voy a mostrar textos de la palabra del Señor que nos enseñan esto, y yo no voy a hablar tanto de textos concretos en cuanto a profecías y todo ese tipo de cosas, porque vamos a tocar unos textos del Antiguo Testamento, sino que mi interés es que nosotros miremos lo que es la terminología o lo que es el término de lo que viene a ser la libertad que el Señor nos está ofreciendo. Y vamos a analizar algunos textos bíblicos que los vamos, reitero, a utilizar para beneficio del mensaje y para la aplicación y la edificación, y podamos comprender claramente lo que realmente queremos transmitir a través de este título, que cuando somos libres, le voy a decir cómo es la manifestación de una persona que aprende a ser libre de parte del Señor. Y quiero comenzar leyendo acerca de lo que es la libertad de Israel. Mire, y voy a leerle un salmo el cual los hebreos escribieron estando en la cautividad en Babilonia, y les voy a leer este salmo porque hay cierta información para transmitir. El Salmo capítulo 137, el versículo 1, vamos a leer hasta el 9, y dice: junto a los ríos de Babilonia, Salmo 137, versículo 1 al 9, dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ellos colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos decían que cantásemos, y los que habían desolado nos pedían alegría, cuando diciendo nos decían: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Versículo 4 dice: cuando cantamos cánticos de Jehová en tierra de extraños. Cuando cantamos cántico de Jehová en tierra de extraños. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue en mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como reverente asunto de mi alegría, o preferente asunto de mi alegría. Versículo 7 dice: oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Y el versículo 9 dice: dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra tus peñas. Escuche bien el término que termina utilizando el escritor a este salmo, o de este salmo. Ellos, dice la historia, que ellos, mientras estaban siendo esclavos cautivos, llevados por el rey Nabucodonosor de Babilonia, en esa época Babilonia extendió su dominio y conquistó naciones, entre las cuales iba Israel. Israel estaba en medio de ese cautiverio, pero en el medio del río, cuando podían descansar, se ponían a recordar. Eran esclavos, no solamente físicamente, sino que su conciencia era esclava. ¿Esclava de qué? Esclava de la tristeza, esclavos del dolor, esclavos de la amargura, porque el versículo último termina diciendo que dichoso el que estrellare los hijos de los que los tenían cautivos sobre las peñas. O sea, anhelaban una venganza, y es parte de lo que lo lleva a uno a estar preso. Por eso es necesario que entendamos el mensaje, porque lo que Dios quería mostrar a través del pueblo de Israel, y la gente diría: ¿y por qué, si Israel es el pueblo de Dios, era cautivo? Pues se lo voy a explicar en tres fasecitas o tres cositas claras, muy pequeñas, pero son claras. La primera de ellas era porque ellos se alejaban de Dios. La segunda de ellos era porque al alejarse de Dios era porque se volvían idólatras, y detrás de la idolatría iba el satanismo, la hechicería y todo ese tipo de cosas, y porque ellos dejaban la costumbre hebrea.
Al dejar entonces una de ellas, la más principal, alejarse de amar a Dios, Dios también se separa, porque Dios no nos obliga a que lo amemos. Dios no obliga a nadie a que lo siga o a que lo ame, pero es conveniente para nosotros volvernos en relación con Dios o con relación a Dios y entender que es necesario entrar a Él primero a través de en el amor de Padre y Hijo, o de Dios y creación. Por eso Israel era cautiva, y por eso la Biblia permite que en el Salmo 137 ellos expresaran la amargura que tenía su corazón, porque eran esclavos, no eran libres, eran esclavos, llevados cautivos, y en medio de su recuerdo, por eso hay personas dentro de nuestra congregación que tienen amargura, que tienen dolor, que tienen resentimiento, porque viven recordando su vida pasada, pero no miran el por qué están pasando situaciones complejas, no miran el por qué están pasando preocupaciones y problemas, pero realmente el Señor nos quiere mostrar es esto a través de la palabra. Israel fue cautiva, y esa cautividad los llevó a ellos a ser esclavos, y no eran libres, porque ellos, a pesar de que estaban esclavos, tenían amargura en el corazón, y aparte de eso, como que carcomía su conciencia el recordar cómo ellos eran el pueblo de Dios, y cantaban y alababan al Señor, y tenían relación, pero ya no. Y es ahí el gran dolor de las personas cuando no pueden alcanzar esa libertad. La segunda libertad, o la segunda manera de demostrar cómo se trata de encontrar una libertad, o cómo se trata de oprimir a alguien que nos quiere llevar en cautiverio, lo encontramos en Ezequiel capítulo 7, el versículo 23 al 26. Mire lo que dice. Vamos a mirar de libertad de los presos, vamos a mirar eso. Libres de presos. Israel fue esclavo porque se apartó y no amó a Dios, porque dejó la costumbre que Dios había establecido, y porque se volvieron idólatras paganos. Y es ahí donde se separa y se los lleva al cautiverio, y cualquiera los conquista. Pero ahora vamos a mirar un ejemplo aquí de los que son libres, o los que quieren llevar a otros presos. Mire por qué. Ezequiel capítulo 7, versículo 23 al 26 dice: haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Versículo 24: traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Escuche bien: destrucción viene, y buscarán paz, y no hallarán. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumores sobre rumor, y buscarán respuesta de profeta, mas la ley se alejará del sacerdote, y los ancianos, y de los ancianos el consejo. Escuche bien, aquí hay una profecía que vamos a traer a este mensaje. No vamos, repito, como decía al inicio, no vamos a empezar a explicar cuál es ese cumplimiento, sino la comparación de lo que es ser un preso. ¿Qué es ser un preso? Mire que aquí está diciendo que al haber maldad en el mundo, derramamiento de sangre, tanta delincuencia y fechoría, fue necesario utilizar la estrategia de la cadena y llevarlos a la prisión, pero aún así no los podía contener. Es decir, hay personas que en su vida cometen delitos, que esos delitos, para eso existe a través de la Constitución cárceles, y hay personas que aunque los metan presos, en su conciencia el anhelo es cumplir la sentencia para seguir haciendo lo mismo, porque su conciencia es la que está contaminada, porque su conciencia es la que está corrompida. Y por eso ahí está diciendo el escritor, a manera de ejemplo, lo que queremos sustraer es que aunque hagamos cadenas y aunque tengamos prisiones, de todas maneras va a haber delincuencia, de todas maneras va a haber quien haga el mal, de todas maneras no va a haber paz en las personas, por lo que está diciendo el profeta y por lo que queremos transmitirle. Por eso ni las prisiones los puede contener. ¿Por qué no los puede ni contener las prisiones? Por lo que le estoy diciendo, porque al Israel alejarse de Dios, entonces Dios se aleja de ellos y los deja.
Entonces otro los conquista y los lleva preso, y su conciencia se amarga, su conciencia está presa, su conciencia está triste viviendo en el recuerdo del pasado. Y por eso ahora los que creen que porque hay maldad hacen cárceles, forman cadenas, llevan esposas, los llevan a las prisiones, les dan sentencias, pero aún la maldad existe. ¿Por qué? Porque la gente está siendo presa de su pensamiento y está llevando a cabalidad todo lo que se imagina. Por eso este es el segundo comportamiento de la libertad en los presos. No es solución tampoco. Entonces no metemos a nadie a la cárcel. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que el problema no es una cosa o la otra. El problema realmente está en la conciencia de los hombres. Y por eso Jesús les dijo: si ustedes reciben mi palabra, seréis mis discípulos. Y luego les dice, como cerrando el argumento, les dice, aparte de eso, y conoceréis la verdad, y conoceréis y seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Ya les estoy diciendo libres de qué. Los estoy enrutando hacia la libertad. ¿De cuál está hablando Jesús en ese término? Lo tercero que encontramos allí está en Romanos capítulo 6, verso 17 y 18. Mire lo que enseña la Biblia. Romanos capítulo 6, versículo 17 y 18. Vamos a hablar de la libertad del pecado. Miren lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña y nos dice: pero gracias a Dios, que aún erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a hacer justicia de Dios. Libertados del pecado, vinimos a hacer justicia de Dios. Lo tercero aquí es que Dios nos liberta del pecado. Pero hay gente que, volvemos al punto, hay gente que llegamos a través de la obra de la cruz y Dios nos liberta, Dios nos trae a justicia, pero hay gente que no quiere estar libre del pecado de la conciencia. ¿Y qué es lo que busca? Busca nuevamente volverse en culpables. Por eso es que hay muchas personas que se han entregado a Cristo y en el camino se olvidan lo que Dios ha hecho por ellos y dan la espalda aparentemente a Dios y se van a su costumbre de pecado. Y por eso muchos se han vuelto atrás, y por eso muchos quieren imponerle cadenas, y por eso muchos quieren infringir la ley aparentemente engañando a los hombres. Pero a Dios nadie lo puede engañar cuando hablamos de la ley del pecado, porque realmente el término de pecado se conoce es separado de Dios. A la gente pecar está de inmediato separado de Dios. Por eso el término contrario a pecador es santo, porque santo es alejado del pecado. Si estamos alejados del pecado es porque estamos con Dios, y si no estamos con Dios es porque estamos en pecado. Está clara la explicación. Y por eso Dios, aunque les haya dado libertad de pecado, aún así la gente quiere seguir siendo presa. ¿Presos en dónde? En su conciencia. Por eso las personas, haciendo un recorderis de estos tres, le voy a decir algo. Por eso cuando el pueblo de Israel reconoce la obra de Jesucristo, se convierte al cristianismo, por muy hebreos que sean, por muy costumbristas que tengan a manera de pueblo de Israel, por muchos los arraigos que tengan de la ley, de la circuncisión, del kipad y de la tanaj y de todas esas costumbres hebreas, ellos reconocen la obra de Cristo en la cruz, se entregan al Señor Jesucristo. De inmediato en ellos hay una restauración de libertad mental principalmente. Luego los presos, aunque los presos lleguen a la cárcel y les den sentencia, esas personas que se convierten a Jesucristo, de inmediato ni las rejas los puede a ellos atajar en cuanto a pensamiento. ¿Por qué? Porque para ellos no hay preocupación. Ellos reconocen que son culpables de las fechorías y de los delitos que han hecho, y de inmediato lo que en ellos opera es la libertad de parte del Señor. Y cuando una persona reconoce, identifica claramente lo que es ser libre del pecado, yo estoy convencido que nosotros no queremos volver a la esclavitud del pecado, porque el diablo mal paga a quien bien le sirve. Pero aquellos que venimos a Dios con corazón sincero y nos arrepentimos con ese mismo corazón, Dios perdona y vuelve la relación entre Dios y nosotros, que es lo que Dios quiere hacer a través de la predicación de la palabra.
Gloria al Señor. Eso es lo que Dios a medida de explicación nos quiere mostrar cuando dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta es la libertad. Este es el procedimiento a la cual Dios nos ha querido venir a traer a libertad. Este es el conocimiento. Por eso Dios nos quiere mostrar lo cuarto aquí. Lo cuarto a lo cual debemos de aprender, o a donde Dios nos está direccionando a través de la libertad. Está en San Juan capítulo 4, el versículo 20 al 24. Miren lo que dice allí. San Juan capítulo 4, versículo 20 hasta el 24. Miren lo que nos enseña la Biblia. Nuestros padres, está hablando una mujer samaritana con Jesús. Nuestros padres adoraron en el monte, y vosotros decís que es en Jerusalén. Y en Jerusalén, en el lugar donde se debe de adorar. Versículo 21 dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Escuche bien: los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Lo cuarto aquí es libres sin límites. ¿Cómo así que libres sin límites? ¿Podemos volar? No. ¿Estamos encerrados? Claro. ¿Estamos cautivos? Muchos están por ahí en las redes sociales diciendo que estamos siendo engañados, cautivos. Ya están hablando de un satélite. Que hablen lo que quieran, que digan lo que quieran, que saquen el argumento que quieran. Yo le voy a decir que yo no soy esclavo de nada. Yo, si soy siervo, seré siervo del Señor Jesucristo. ¿Por qué soy siervo del Señor Jesucristo? Porque así como Israel fue cautivo y lo único que hacían era lamentar a la orilla del río de Babilonia, así como se inventaron las prisiones y las cadenas para llevar a los presos, y aún así los presos no los contenía nadie, y aún así nosotros, aunque nos tengan en las casas porque hay algo que está matando a las personas, y cualquiera que sea el argumento de muchos, podrán decir lo que quieran, pero para mí ni eso me puede encerrar. ¿Sabe por qué? Porque yo no tengo límite. Yo no soy preso de nada. Yo no soy preso de ningún color político. Yo he aprendido a ser libre por la palabra que el Señor me ha enseñado. Y aunque yo esté en mi casa, mire, le voy a decir esto: si nosotros estamos en un salón, adoramos a Dios. Si nosotros estamos en una cancha, adoramos a Dios. Si nosotros estamos en un estadio, en un coliseo, adoramos a Dios. Y si nosotros estamos en la casa, adoramos a Dios. Porque eso es lo que Dios está diciéndole a esta mujer. Dios está buscando adoradores verdaderos, que lo adoren en espíritu y en verdad. Por eso no tenemos límite, porque el límite de nosotros no son las paredes. Mire, a mí me tocó estar en vigilía con uno que hoy es misionero. El hermano Jeremías Velázquez me pidió que lo acompañara a una vereda de Amalfi, por allá, muy adentro de Amalfi, y hicimos una vigilia. Estuvimos en una vigilia. ¿Saben dónde? En una pesebrera donde llega el ganado y lo arreglan y lo bañan para llevarlo a la feria. Imagínense, los que son de campo saben lo que yo le estoy diciendo. Arreglaron el piso mohoso que estaba ahí, pero nosotros, todos los hermanos, se llenó esa pesebrera porque ni paredes tiene. Se llenó esa pesebrera de niebla porque a las 2, 3 de la mañana ese frío tan tremendo, pero los hermanos estábamos concentrados. El pianista hasta tocaba desentonado, otros cantaban desentonados, pero nosotros lo único que teníamos en la mente no era el lugar específico físicamente hablando. Nosotros lo que estábamos era adorando y estábamos sirviendo y estábamos glorificando
a algo que es sobrenatural, a algo que solamente se podrá entender cuando lo aprendes a disfrutar. Esa es la libertad a la cual Dios nos quiere llevar. Por eso el gran ejemplo de esto que está pasando a nivel mundial. Mire, Dios llevó hasta los ricos a las casas. ¿O usted por qué cree que están haciendo tanta programación los cantantes y los actores y todo eso por las redes sociales para poder devengar dinero? Por eso es. Para mí mi más grande interés no es eso. Para mí mi más grande interés no es presentarme a mí como Víctor Aguirre. Para mí mi más grande importancia de hablarle a través de las redes sociales a todos ustedes es decirles que hay alguien que nos ha prometido que si nos recibimos su palabra nos convertiremos en sus discípulos, y a eso se le denomina ser libres. Por eso para nosotros no hay límites. Aunque muchos tengan posiciones, están en sus casas porque tienen miedo. Aunque muchos tengan intelecto y no saben qué hacer y cuestionan a los demás buscando culpables, sabiendo que son presos de la terquedad y sus mismas ideologías. Pero Dios nos está haciendo libres de los conceptos. Dios nos está haciendo libres de los rituales. Dios nos está haciendo libres de las obstinaciones de la mente de los seres humanos. Y Dios nos está trayendo a nosotros, a nuestros hogares, a que entendamos que no hay límites para tener relación con Él. Por eso hemos entendido cuándo somos libres, cuando recibimos la palabra y nos convertimos en discípulos del Señor. Ahí nosotros entendemos esto. ¿Usted cree que si yo estoy en la calle, no adoro a Dios? ¿Usted cree que si yo estoy en la montaña no adoro a Dios? ¿Usted cree que si yo estoy en templo bonito no adoro a Dios? ¿O estoy en un templo más o menos arreglado que estamos construyendo no adoro a Dios? ¿Usted cree que si hay dos personas solas no adoran a Dios o Dios no está con ellos? Mire, la Biblia enseña, Jesús enseña que donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Pero yo le hago una pregunta. ¿Y si usted estuviera solo, será que Dios no está contigo? ¿Ah? ¿Será que Dios no está ahí? No está Dios, ¿no? Entonces, porque como la Biblia dice que donde hayan 2 o 3, entonces no es, si estás solo no está Dios contigo. Hombre, nosotros somos costumbristas y queremos vivir en la ley. Algunos traer la ley, algunos dicen, la Biblia dice, pues la Biblia dice, Satanás le citó Biblia a Dios, estando después de que venía de ayunar Jesucristo 40 días, le citó Biblia, no le citó Biblia, pues Satanás cita Biblia también. Hombre, entonces si nos vamos a volver a la ley, pues entonces circuncídate también. Y las mujeres pónganse moños rojos cuando tienen el mes que cada vez la mujer sabe de qué estoy hablando yo. Hombre, Dios nos está haciendo libres de costumbres humanas que lo único que nos llevan es a límites y a caprichos. Dios nos está enseñando que de donde quiera que te encuentres, tú serás templo del Espíritu Santo y tú puedes con un corazón sincero aprender a tener relación con Él. Es lo que está diciéndole el Señor a la mujer. Y mire cómo comienza la relación entre Él y la mujer. Mujer, dame agua, tengo sed. ¿Usted quién es? Lo reprocha. Usted es hebreo, váyase para allá, para Jerusalén. Y Jesús le dice, vea, el agua que usted me da, en pocas palabras, en el medio Oriente, donde está el mar Mediterráneo, con desierto, con costa, el calor es tremendo por allá. Jesús le dijo, hombre, esa agua que usted me da, me vuelve a dar sed, porque estamos en tierra costeña. Pero el agua que yo te ofrezco, nunca más tendrás sed. Esa es el agua que está ofreciendo el Señor hoy. Esa es la verdad que el Señor está ofreciendo hoy. Por eso hay gente que es esclava del alcohol. Por eso hay gente que es esclava de las drogas. Por eso hay gente que es esclava de la pornografía. Por eso hay gente que es esclava de la hechicería. Por eso hay gente que es esclava de la sexualidad desenfrenada. Porque no tienen aparentemente quien los gobierne. Pero sí los gobierna esa condición de vida. A nosotros el único que nos gobierna, y lo declaramos de esta manera, es Jesucristo, porque queremos amarlo. Así como Israel era cautivo porque se alejaba de amar a Dios y se volvía idólatra, así nosotros no decimos esto. Nosotros más bien dejamos las costumbres de pecado por amor a Dios. Nosotros, aunque estemos presos,
porque la Constitución o porque hayamos hecho cualquier delincuencia que nos lleve a la prisión. Pues no importa, aunque estén presos. Yo estoy seguro que hay hermanos que están presos y ellos lo primero que están haciendo es leyendo la Biblia, haciendo oración, cantando al Señor y haciendo lo que tengan que hacer. Y muchas personas amargados en su corazón, esperando a que se cumpla la sentencia para seguir en el mismo comportamiento después de que sean liberados de la prisión. Ellos dirán, ¿y estos por qué están así como locos? No, esto no es locura. Esto lo que es la más grande coherencia que el ser humano pueda vivir. Si alguien realmente quiere ser libre, entréguese a Jesucristo para que aprenda a disfrutar la vida de verdad como conviene. Aquí no es de caprichos ni de costumbrismos. Aquí es de que si Dios lo tenemos que adorar, lo adoramos donde sea y con quien sea y en el momento que sea. Y esa es la libertad a la cual Dios nos ha llamado. Cuando adoramos al Señor, sobre nosotros llega confianza. Cuando adoramos al Señor, no se equivoca el escritor cuando dice, si hay alguien triste entre vosotros, cante alabanzas. Y si hay alguien enfermo, llame a los ancianos que los unja con aceite. Y también dice, no impongáis las manos con ligereza. Es decir, si alguien aprende a ser sabio en la vida y a tener buen comportamiento, es aquel que recibe la palabra y se convierte en discípulo de Jesucristo. Por eso es importante que entendamos que Israel quería ser libre para conquistar ellos. Que se formaron las prisiones para llevar a los presos a las cárceles con cadenas, pero no hay dónde meterlos porque la delincuencia se aumentó. Y aún así, aunque hayan libres del pecado, muchos querrán volver al pecado. Pero hoy le estoy hablando de una libertad sin límites. ¿Usted cree? Yo anhelo reunirme con los hermanos, yo anhelo estar en culto en estos momentos. Para mí es insatisfactorio nosotros cantar una sola canción y seguir con la transmisión y ya, y se acabó y vámonos para la casa. Para mí esto no es lo que Dios se merece, pero aún así yo a Dios le doy de corazón lo que tenga que entregarle de corazón, porque nos podemos quedar todo el día cantando al Señor y alabando y escuchando palabra, pero nuestra mente no está en esto. Pero necesitamos es conciencias concentradas. ¿Concentradas en qué? ¿En a quién echarle la culpa? No. ¿En qué momento vamos a salir a la calle? No. En concentradas en que en el Señor se tiene que aprender a complacer, porque Dios nos ha dado complacencia muchas veces. Pero ¿a través de qué nosotros complacemos a Dios? A través de nuestra adoración y exaltación. Por eso aquí el escritor mismo muestra que Jesús le decía a esa mujer, Dios busca. Imagínense, Dios está buscando. Dios buscando. ¿Quiénes son los que tienen necesidad? Dios tiene necesidad. Dios no tiene necesidad de nada. Somos nosotros los que tenemos necesidad, no solamente de cosas materiales. Tenemos necesidad de paz en el alma. Por eso Jesús expresó, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Se lo acabo de decir y podría argumentar mucho más. Jesús lo expresa también. Vengan a mí, todos, no algunos. No es elitista Jesús, no, Él no es elitista. Él llama a quien sea y dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La gente quiere descansar y cree que solo es en los templos que se descansa. La gente quiere descansar y cree que solo es en la plata se descansa. La gente quiere descansar y cree que solo en los diplomas y en las capacidades seculares se descansa. Bájese de la nube, que en el único que descansamos nosotros, verdaderamente el alma, en el único que descansa, es en el Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque Él es el creador de nuestra vida. Él conoce nuestro principio y nuestro final, y por eso entendimos que cuando conocemos la verdad, aprendemos a ser libres. Hemos hecho vigilias y programas donde la gente no se imagina.
en medio, al lado de pesebreras con animales. Yo recuerdo que una vez hicimos un culto en el municipio de Angostura, a un lado de una pesebrera donde estaba una mula ahí, y esa olía maluco, estaba eso feo ahí, pero todos los hermanos estábamos junticos ahí alabando al Señor y predicándole a una vereda de más abajo y a los que estaban ahí, y nos glorificábamos en el Señor. ¿Por qué? Porque no es el lugar, no es la cantidad de personas, no es el selectismo, no, es la conciencia la que tiene que ser libre. Y cuando tu conciencia sea libre, ni la prisión nos hará estar presos, ni la misma prisión, ni el mismo cautiverio, ni el mismo coronavirus nos estará haciendo estar presos. Yo estoy libre. Soy libre, aunque haya momentos que quiera salir a la calle como ser humano, pero mi conciencia está libre. ¿Por qué? Porque conocí la verdad, y la verdad me hizo libre. ¿Usted es libre? ¿O usted quiere ser libre? Vamos a orar al Señor. Si quieres darle gracias a Dios por la palabra, yo te ruego, cierra tus ojos, levanta tus manos ahí donde estás. Ahí en tu casa, en tu casa. No es libre con multitudes, no eres libre con un gran no, eres libre si recibes la palabra. Por eso Jesús no se equivoca cuando le dijo Jesús a sus discípulos: si permanecéis en mis palabras, seréis mis discípulos. Es en su palabra que tenemos que permanecer. ¿Y cuál es la palabra? Hoy no es la palabra de la ley, hoy es la palabra de la gracia. Que no se te olvide esto. Nosotros no somos hebreos, nosotros somos cristianos, y para el cristiano no hay límite para adorar a Dios. Cierra tus ojos, por favor, los que quieran. Invoca el nombre de Jesús, ministra tu misma vida, ministrala tu misma vida. Él dice que cuando lo recibimos nos volvemos nación santa, somos real sacerdocio, somos pueblo adquirido. Todo se cumple en nosotros también, así como en Cristo. No hay límites para aquel que aprende a ser libre. No hay límites para aquel que aprende a ser libre por la palabra que os ha predicado nuestro Señor Jesucristo. Bendito Jesús, Padre Santo. Damos gracias en este precioso momento en el cual estamos convencidos que estamos contigo, Señor, y estamos en ti. Saca de nuestra mente cualquier pensamiento que nos haga oprimidos. Saca de nuestra mente cualquier pensamiento que lleva a la opresión. Saca de nuestra mente cualquier cosa que nos haga limitantes, Señor. Yo te ruego, Padre Santo, que lo que nos hace libres, Señor, es aprender a adorarte a ti. En el nombre de Jesucristo lo declaramos. Amén. Una vez más queremos decirles gracias a Dios, porque por medio de este don que es la tecnología, nos podemos comunicar, podemos interactuar y podemos ser declarantes de nuestra libertad, la cual hemos recibido de parte de Jesucristo. Que el Señor les bendiga a todos los que están conectados y transmitan este mensaje, porque la gente necesita aprender a conocer la verdadera libertad. Dios les bendiga a todos.